Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega y la entrega final de la serie Cristo y la Iglesia. Ya comenzaremos en el próximo audio otra serie que tratará acerca de cómo el Eterno levanta su edificio. A lo largo de la jornada espiritual hemos oído a muchos hermanos preguntar ¿cómo podemos edificar la práctica de comer la palabra del Señor todos los días? Queremos aclarar que no nos referimos a una práctica vacía o rutinaria, a un hábito para cumplir un requisito o sentirnos bien. No, siempre queremos mantenernos vigilantes para que de lo que vamos a hablar y lo que queremos que vale la pena practicar no sea una obra muerta de la carne. El punto es que debemos cultivar el hábito de comer la palabra del Señor. Hay algunos que son demasiado descuidados para comer, y estamos hablando del mundo natural, la alimentación natural. Ellos no comen o comen sin medida. Como resultado desarrollan malos hábitos alimenticios. Otras personas comen una determinada porción de alimento a determinadas horas de cada día. Incluso se comen la comida con cierto orden. Desarrollan lo que llamarían los nutricionistas un buen hábito. Y la verdad, desarrollar un buen hábito como este toma tiempo. Nuestra oración es que el Señor ponga esa necesidad de comer de Él con regularidad y hallemos allí un verdadero disfrute. Es verdad en lo natural que cuando una persona desarrolla el buen hábito de comer en tiempos establecidos, su apetito aumenta. Si los creyentes nuevos aún no tienen un apetito por la palabra del Señor, tal vez necesitamos pasar tiempo con ellos para ayudarles a orar, a leer, orar leyendo la Escritura. Apoyarles ayudarles una sola vez tal vez no sería suficiente. A medida que ese creyente adquiera un gusto por comer, su apetito va a aumentar. No deberíamos evadir ni hacer a un lado esto importante de pasar tiempo con un creyente nuevo. En principio, si los santos no saben cómo orar y leer la palabra del Señor, la vida de la iglesia en esa congregación local no será muy saludable. Es preferible reducir nuestras obras en otras áreas a fin de pasar más tiempo con los santos, uno a uno, a fin de ayudarles hasta donde nos sea posible en esa práctica. Estamos seguros de que la nueva creación que ha nacido anhela y clama por el Padre. También hemos oído creyentes hablar de que a veces no tienen el apetito por la palabra del Señor. No están hambrientos ni sedientos y preguntan, hermano, ¿hay algún secreto? ¿Hay algún casi truco ahí? ¿Hay algo que pueda hacer para restaurar mi apetito? El secreto para restablecer nuestro apetito espiritual consiste en comer aún cuando no tengamos deseo. En realidad eso es obedecer lo que el Señor dijo. Cuanto menos comamos, menos apetitos tendremos. La gente sabe que la comida es la mejor medicina. Por tanto, nunca deberíamos dejar de comer. Esto es verdad en lo espiritual. No importa si tenemos apetito o no tenemos, necesitamos comer. Comer de manera consistente hará que nuestro apetito sea restaurado. Necesitamos comer el alimento espiritual, pero también necesitamos la práctica de hablar por el Señor cuando nos congregamos, cuando nos reunimos en las reuniones, de hablar a Cristo, de lo que hemos experimentado de Él como vida. No pensemos que solo compartir o que el hablar allí en los grupos es compartir solamente las cosas esas que creemos muy profundas o enseñanzas muy profundas y que eso es lo que edifica. No es así. Edifica el Cristo que experimentamos, no lo que nuestra mente piensa. Es la vida la que transmite vida cuando fluye a través de los que están experimentando la vida. Cuando comemos tendremos Cristo. Y debemos dejarle hablar. No permitamos que nuestra vergüenza o ideas preconcebidas lo bloqueen. Comer la palabra del Señor y hablar de parte del Señor restaurará nuestro apetito espiritual. La impartición misteriosa del Señor opera constantemente, 24 horas al día. Y que su impartición trae una dosis siempre de ese Cristo que todo lo incluye para sanidad, para salvación total, mientras se edifica a sí mismo en cada creyente como vida.
Ante esa realidad, algunos preguntan, pero hermanos, ¿se imparte el Señor en nosotros sin tomar en cuenta nuestra condición? ¿Se imparte a sí mismo en nosotros aún si estamos ocupados con el mundo? El principio es que la impartición o esa suministración del Señor corresponde a una ley. Mire, por ejemplo, podemos usar un árbol con sus ramas como un cuadro que muestra la impartición. Las ramas del árbol son constantemente abastecidas por el árbol. Reciben el suministro 24 horas al día. Ese suministro es una ley. Otro ejemplo, el aire que nos rodea 24 horas al día. Inhalamos el aire y disfrutamos del suministro del aire. Esto también es una ley. Si hemos de obtener el suministro del Señor, debemos satisfacer las condiciones de su ley. La mayor parte de los cristianos a veces no ven que la suministración del Señor corresponde con una ley. Aún el hecho de ser salvo es según una ley. El entendimiento natural es que el Señor no tiene la intención de salvar al hombre, pero que el hombre, que el Señor es movido a salvarlo, porque el hombre clama, gime, ayuna, deja de dormir y ora desesperadamente para ser salvo. Esta no es la ley de la salvación que el Señor efectúa. El Señor murió por los pecados del hombre, resucitó de los muertos, ascendió al cielo como Salvador. Hechos 5, 30, 31, y llegó a ser el Espíritu vivificante, como leemos en 1 Corintios 15, 45. La senda de la salvación provista por el Señor es una ley. Cualquier persona que se arrepienta y confiese al Señor como su Salvador, será salvo. El Señor nos salva según esa ley. Romanos 8, 2, allí leemos, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esto indica que la ley del Espíritu de vida nos libra y salva porque hemos satisfecho las condiciones de esta ley, no porque el Señor haya escuchado nuestras fervientes oraciones. Una vez que estamos en Cristo, somos libres. Por ejemplo, una persona rodeada por el aire no necesita orar para recibir el aire. Siempre que no haya nada que obstruya sus vías respiratorias, recibirá su suministro de aire constante, con solo obedecer la ley de la respiración. Sin embargo, no recibirá un suministro constante si sus órganos respiratorios están defectuosos, ya que el aire no puede entrar. De igual modo, el Señor no tiene manera de abastecer continuamente a una persona que ama al mundo y está enredado en su deleite y entretenido en las cosas del mundo. El problema no es con el Señor, sino con la persona. El Señor nos imparte su suministro y cuidado según una ley. Él dice, venid, ya todo está preparado. Recuerdan Lucas 14, 17. Todo está preparado y ha venido a ser una ley. El problema radica en que si estamos dispuestos a comer o no. Si estamos dispuestos a venir al Señor y comer, satisfaremos las condiciones de su ley. Como resultado de ello, disfrutaremos su suministro de inmediato. Esto nos enfrenta a otra pregunta también que hemos escuchado. ¿Deberíamos creer que le estamos disfrutando siempre y cuando cumplamos las condiciones de la ley, sea que sintamos algo o no? Y esto es absolutamente correcto, amado. Tal vez no tengamos apetito ni el deseo de comer la palabra. Tal vez no sintamos ningún disfrute al orar y al leer. Y inclusive olvidemos lo que hemos leído de la palabra del Señor inmediatamente después de haberlo hecho. Pero esto no disminuye el efecto que la palabra tiene cuando lo hacemos. Si alguien le pregunta lo que comió anoche, tal vez usted no recuerde todo. Y si le preguntan de la semana pasada, tal vez no recuerde nada. Pero eso no significa que va a dejar de comer. Ni tampoco significa, si lo recuerda, que será más eficaz la comida que se comió. No podemos decir que solo la comida sabrosa o la que le gusta es eficaz y la que no le gusta es ineficaz. De hecho, es posible que la comida que más le gusta no sea la más buena para nuestra salud. Por tanto, a fin de mantener nuestra experiencia espiritual, nuestra existencia espiritual, no deberíamos prestar atención, amado, a lo que nos gusta
o a lo que podamos sentir, ni deberíamos tratar de recordar lo que oramos o leemos. Lo que necesitamos es comer. Por lo tanto, necesitamos desarrollar el hábito de comer en respuesta a la voz del hombre nuevo que clama por el Padre y al mandato del Señor acerca de que lo comamos. Lea Juan 6, hermano, y lo verá allí. Igualmente, invocar el nombre del Señor debe ser un hábito. La Escritura dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No deberíamos invocar el nombre del Señor de manera casual. Invoqué al Señor, decía el salmista, quien es digno de ser alabado, y me libró de todos mis enemigos. Más bien deberíamos invocar al Señor de una forma seria. Aún si no tenemos apetito, siempre deberíamos invocarle, llamarle Señor Jesús. Deberíamos invocar cuando percibimos un sentir de dulzura y también cuando no lo percibimos. Los beneficios que obtenemos van a ser los mismos. Cuando una persona esté acostumbrada a cierta clase de comida, siempre preferirá esa comida. De igual manera, cuanto más comemos la palabra del Señor, más disfrutaremos de comerla. Por esta razón, amados, deberíamos cultivar el hábito de comer su palabra e invocar su nombre. Con este audio ponemos fin a esta serie de Cristo y la Iglesia. Han sido 33 audios. Y seguimos adelante a partir del próximo audio con la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. Gracias y paz, hermanos.